Vamos a continuar y esta es la última parte ya de esta enseñanza tocante a este adversario, el diablo. ¿Qué es el diablo, hermanos? ¿Qué es, hermanos? El adversario no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Y como enemigo, ¿cómo te quiere ver? Completamente devorado, hecho pedazos, descuartizado. Así te quiere ver, así nos quiere ver. Y no en la manera física, no. Hay mucha gente descuartizada, hermanos, y no físicamente, espiritualmente. Completamente, es un desastre espiritual. ¿Los ha visto? Completamente hechos pedazos espiritualmente. Físicamente los miras muy bien, hasta una casa nueva, un carro nuevo, todo. Pero su vida espiritual, completamente descuartizada, hecha pedazos, devorada. Porque permitieron, o sea, no pusieron atención. No sé si la palabra es correcta, los bramidos o el rugir del diablo. Y cuando tienes un discernimiento espiritual, o cuando tenemos un discernimiento espiritual, hermanos, ¿lo escuchas? ¿Has escuchado el diablo? A ver, ¿lo haces, hermanos? ¿Te das cuenta cuando es el diablo o sus demonios? ¿O no se dan cuenta, hermanos? Cuando usted tiene un discernimiento espiritual, que la Biblia nos enseña que debemos de tenerlo en todas las áreas, ¿no? Pero especialmente escuchar y entender y discernir que es el diablo y sus demonios, y entenderlo. Mire lo que dice aquí Pedro, capítulo 5, versículo 8, primera carta de Pedro 5, 8. Ser sobrios y velad. ¿Qué debemos de ser, hermanos? ¿Por qué lo repito tanto? Porque en la repetición es donde lo vamos a entender y creer. Amén. Yo he estado oyendo comentarios aún en la política que tanta la mentira, que la gente se cree se cree la mentira. Y hay personas que creen lo que están diciendo ya, y llega el momento que la gente o uno automáticamente cree. Y no, hermanos. Pero hay gente que tanto miente y que se cree la mentira, o tanto es repetida que la gente lo cree. Bueno, nosotros tenemos que repetir la palabra en nuestra vida y llegar al punto de realmente creerla. Y creerla, oiga bien, creerla es que vas a vivir la palabra. Si yo creo la palabra, hermanos, yo voy a vivir en esa palabra. No puede haber ninguna otra palabra, no puede haber ninguna otra sugerencia fuera de la palabra de Dios. Yo no puedo decir, bueno, se oye muy bien tu argumento, pero déjame ver lo que la Biblia dice. Así debe de ser. No, mira, la Biblia está bien, pero no entiende el sistema de hoy. ¿Será así, hermanos? No. La palabra de Dios no cambia ni cambiará. Aplica hace 2000 años, como aplica hoy. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Sus promesas no cambian, sus ordenanzas no cambian. Su palabra sigue siendo su palabra. Por eso dice aquí Pedro una vez más, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y tú crees que quiere devorar al que no es cristiano? No, con ese no es el problema. Con él no es el problema. Con el no cristiano no es el problema, hermanos. No, el no cristiano ya es esclavo del diablo. Es más, el no cristiano es hijo del diablo. Ay, qué feo se oye, ¿no? Es muy fuerte eso. Pero Jesús lo dijo, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Así dijo Jesús. Entonces, la Biblia dice y nos enseña, si Dios no es nuestro Padre, entonces, entendiéndose de una manera espiritual, son los que no son cristianos, son hijos del diablo y esclavos del diablo.
Entonces no anda atrás de ellos. A ellos ya los tiene. Nosotros tenemos que llevarles el evangelio para que sean libres de la esclavitud del pecado que es producida por el diablo, para que ellos sean libres y vengan de las tinieblas a su luz admirable. Pero mientras ahí están, ellos no son el problema, hermanos. Para el diablo, ¿quién es el problema? Diga yo soy un problema. Y más enseñando eso, yo me hago triple problema para él, porque se está exponiendo. Si alguien no sabía en esta congregación o quien nos esté oyendo, no sabían, creían que el diablo era, sí, es malito, pero no es tanto. Dice aquí que anda buscando a quien devorar. No es al no cristiano, hermanos, es a ti y es a mí. Nos quiere ver destruidos como individuos, quiere ver como un individuo, me quiere ver destruido, completamente destruido como persona, pero quiere ver mi matrimonio destruido, quiere ver también mi familia destruida y quiere verme en mi don espiritual como pastor y maestro de esta congregación. Quiere ver esto destruido personalmente, en todo eso, pero también quiere verte a ti destruido. Quiere ver tu vida destruida como una persona individual. Quiere ver tu matrimonio destruido si estás casado. Quiere destruir tu familia si tienes familia. Bueno, ya estar casado es una familia en sí, matrimonio y familia. Y si tienes hijos, pues quiere ver eso, una destrucción completa. Y si trabajas secularmente, quiere que seas un desastre, una destrucción en tu trabajo, que pierdas tu trabajo por negligencia, por esto, por lo otro, por haberle hecho caso, por haber hecho cosas que no deberías, haber robado, haber llegado tarde. Te quiere ver así para que sea un desastre en tu trabajo. En tu don espiritual que Dios te dio, también quiere ver eso destruido, que mañana digas siempre ya no voy a hacer lo que dije que iba a hacer, ya no voy a dar clases, ya no voy a ser ujier, ya no voy a predicar. Él quiere eso. Bueno, es una cosa seria. Dice aquí, al cual resistir en la fe. A cual resistir en la fe, sabiendo, y eso lo tenemos muy claro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, hermanos, entiende esto y yo lo quiero tener muy claro. Yo no soy el único que está batallando con este enemigo. Y yo sé que tú no eres el único tampoco. Así como yo estoy batallando, tú estás batallando. Y así como yo tengo y quiero tener compasión y quiero crecer en la compasión que tú estás batallando, créelo que yo también. Amén. O sea, cada vez que yo miro que mi hermano fracasó, tropezó, cayó, se desanimó, me duele. Porque también yo mañana puedo estar igual. Yo puedo tropezar, yo puedo caer, yo me puedo desanimar. Y yo voy a querer que usted me extienda la mano y me recuerde mi responsabilidad y me lleve al arrepentimiento. ¿Me explico? Eso es lo que Pedro está diciendo aquí, que nosotros tenemos que entender eso, que también todo aquel que es cristiano, y entienda esto, el cristiano es aquel que ha nacido de Dios, que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, que ha reconocido a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y que es suficiente para perdonar sus pecados, y que su sangre nos limpia de todo pecado, y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído. Es aquel cristiano, hermanos, y que anhelamos, oiga bien, vivir para Dios. Anhelamos. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿El verdadero cristiano qué hace? ¿Culpa a medio mundo? No. Cuando tú pecas y yo peco, el verdadero cristiano ¿qué hace? Una vez más, son diferentes. Regresamos a la cruz, ¿verdad? Nos vamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Que se usan diferentes metáforas. Una vez más, a la cruz o a los pies de Cristo, y eso significa que nos arrepentimos de nuestro pecado, porque realmente creo yo que y la Biblia nos enseña que ningún verdadero hijo de Dios practica el pecado. ¿Pecamos, hermanos?
pero no practicamos el pecado. No lo practicamos, no nos gozamos en él. El día que yo peco, me siento mal. Y digo, ¿por qué? En mi mente y mi corazón. Y en el momento le pido a Dios, perdóname, Señor. Pensé esto, vino a mi mente, dije esto, miré esto, Señor. Ay, Señor, o sea, como dijo Pablo, ¿quién me librará de este hombre? O sea, ¿quién? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Para concluir esta enseñanza, hermanos, que hemos estado llevando a cabo, la semana pasada hablamos de este nombre que se le da a Satanás, que es el tentador. ¿Sí se recuerda lo que aprendimos? Porque aprendimos de aquel que fue tentado, aquel llamado Jesús de Nazaret, o Jesús de Galilea, Jesús el Hijo de Dios. Otros escritores le ponen Jesús el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces Jesús fue tentado por Satanás. Entiéndalo, hermanos, y quiero un poquito repetir esto porque es muy importante. Jesús fue tentado, hermanos, pero Él tuvo victoria. Amén. Quiero que regresemos una vez más ahí, pero quiero leer un versículo que es muy interesante, porque cuando uno es tentado y realmente está en Cristo, va a suceder algo. Y quiero que lo note, que le sucedió a Jesús. Capítulo 4 de Mateo. Deme un segundito aquí, hermanos, ¿ok? Muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 4. Entonces Jesús, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. ¿Quién vino a él? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían.
La actitud que nosotros debemos de tomar, hermanos, y eso quiero que quede muy claro para que usted entienda. Nosotros al diablo no le podemos dar ninguna oportunidad. No sé si me explico. Al diablo no se le puede dar, no puedes tener una conversación con él y sus demonios. Cuando ya empieces a discernir, hermanos, empezamos a entender el lenguaje o la actitud que Satanás y sus demonios usan contra nosotros, no podemos darle ninguna oportunidad. ¿Se recuerda esa parte donde Pablo le dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne? ¿Sí entiende lo que Pablo está diciendo ahí, hermanos? Que mi lucha realmente no es con usted, ni es y usted conmigo, o con la gente que nos rodea. No son con ellos. No es con la persona individualmente. Ese que te hace la vida de cuadritos en el trabajo no es él. Es quien lo controla. Entonces, escuchar, y esto puede ser que el diablo y sus demonios te estén dando una instrucción en una idea mental, como también una persona que es usada por ellos para que tú y yo podamos caer. Y te tratan de convencer, o te convencen o nos convencen de que esto es ok, no pasa nada, está bien. Mira, nadie se va a dar cuenta, mira, yo calladito, yo calladita, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a llevarnos esto, vamos a hacer esto. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. El diablo viene de esa manera. Viene para infundir en nosotros miedo a las circunstancias de la vida. Cuando tú y yo creemos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios para nosotros, hermanos, y eso lo estaremos estudiando en los meses futuros, en cuestión de la palabra, cuando nosotros creemos realmente a la palabra de Dios, que es infalible, que no hay en ella error absoluto, es perfecta, que lo que Dios dijo, aún a través de sus discípulos o aún a través de sus profetas, de quien Él usó como seres humanos, y la misma palabra de Jesús, hermanos, no vuelve atrás. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La palabra de Dios es fiel y verdadera. Juan dice: santifícanos en tu palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícanos en tu palabra es verdad. Cuando viene el diablo y sus demonios, hermanos, a torcer eso, ahí empieza el conflicto. Pero créanmelo, hermano, que no debería de ser difícil conocer la voz. Conocer y entender que lo que quiere para ti es lo que dijo Pedro: anda como león rugiente tratando a quien devorar. Y lo más interesante, hermanos, es que así como un león rugiente, ¿verdad que lo escuchas? Yo cuando estaba más chiquillo, más jovencito, chiquillo de a tiro, así diríamos de 8 o 9 años, yo le tenía miedo a los perros. Le tenía miedo a los perros cuando ladraban. Y mi papá una vez me dijo un dicho que usted lo sabe. Me dice mi papá: Pedro que ladra no muerde. ¿Sí lo ha oído ese? Pedro que ladra no muerde. Me dijo, mi papá no le tenía miedo a los perros, para nada. Pasaba y yo con miedo. Pero fíjate, yo ahora pienso, ¿qué de aquel perro que no ladra? Y luego y ya empezó a darme miedo el perro que no ladraba. Bueno, yo te digo nomás porque es un dicho.
Dios nos ha dado la capacidad por el Espíritu Santo, hermanos, oiga bien, de poder escuchar. Por el Espíritu, las acechanzas del diablo y sus demonios. Tú tienes y yo tengo que tener la capacidad cuando sé que esto no es de Dios. Cualquier cosa que sea, eso que viene de repente a nuestro corazón, a nuestra mente, ese deseo que yo sé que no proviene de Dios. ¿Te ha pasado? Cada rato, ¿verdad? Que sabes que no viene de Dios. Y el Espíritu Santo te dice, y tú te das cuenta, yo me doy cuenta que es una voz de este león que quiere devorarme. Mi hermano, por más pequeño que sea nuestro pecado, puede traer un desastre a nuestra vida. A ver, hermano, ¿creyó eso o no? Acabo no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. ¿Really? Hay gente que ha pagado miles de dólares, hermanos, para callar algo y ya se dio cuenta que sale a la luz. Miles de dólares para callar una situación comprometedora que, fíjate, que a nuestro país está causando un caos, pero todo sale a la luz. Por no haber escuchado la voz y haber traído esta voz a la palabra, decir, esto no proviene de Dios, esto me va a matar, esto va a destruir mi familia. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, podemos realmente entender lo de Jesús aquí. Él escuchó, ¿verdad que él escuchó todo esto? O sea, fue una conversación de 3 tentaciones, hermanos. Y Jesús fue victorioso. Jesús fue victorioso. Pero vayamos a Génesis capítulo 3, porque aquí sucede lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. Y me temo que algunos de nosotros, hermanos, simplemente porque miramos el panorama, y me incluyo yo, como iglesia, lo que vemos, porque tenemos la responsabilidad de ser vigilantes, eso es lo que es el obispo en la iglesia, o sea, es supervisor de la iglesia. El anciano es el que aconseja a la iglesia y el pastor es el que da de comer a la iglesia, es el que pastorea, que apacienta. Entonces, dentro del ministerio pastoral está eso, está obispo, pastor y anciano. Esas son las oficinas o los ministerios que maneja un pastor. Y tenemos que estar vigilantes en eso. Pero fíjate, le digo que yo me incluyo en esto, que muchas veces, en vez de ser como Jesús y tener una victoria impresionante como la que él tuvo, nos sucede como a Eva y Adán. Versículo 1, Génesis 3:1. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Acuérdense que ya aprendimos que es un nombre que se le da a Satanás, serpiente. Y esta serpiente, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo eso Dios, hermanos? A ver, ¿dijo eso Dios? No dijo eso, no dijo que todos los árboles, dijo que ¿cuál árbol? De la ciencia del bien y del mal. Y yo no sé por qué seremos los seres humanos así, hermanos. Bueno, de todas las bendiciones, de todas las ordenanzas, de todo lo que Dios nos ha puesto en su palabra, ¿por qué siempre querer hacer lo malo? Y usted dirá, está en mi naturaleza, hermano.
pero nos ha dado su Espíritu Santo para vencer, así como Jesús. Acuérdense que Jesús es el ejemplo para nuestras vidas. Nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Jesús dijo: ser como yo. Ser como yo. Y Él habla de la mansedumbre y habla de la humildad. Habla de la compasión. Entonces, Él habla de atributos que Él nos dio a nosotros, atributos que Él compartió con la iglesia, y otros atributos que solamente le pertenecen a Él. Si usted sabe eso, ¿no? A Él, hay atributos que nomás le pertenecen a Él. Él es omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno, solamente Él. Pero Dios nos dio atributos que nosotros podemos usar, como el amor, la compasión, la divinidad, la bondad, ¿verdad? O sea, eso nos compartió a nosotros en el Espíritu ahora. Le dice a la mujer: ¿con qué Dios dijo esto? Que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, o de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, nosotros, conociendo la palabra de Dios, en el discernimiento que Dios nos ha dado, hermano, tú captas inmediatamente cuando es el diablo, en cualquier asunto de tu vida y de mi vida. Captas luego cuando alguien te está diciendo algo que va en contra de Dios. Luego, no sé si usted lo capta luego se da cuenta, o viene algo ahí en su corazón, en su mente, de hacer algo, y te das cuenta que eso no proviene de Dios. ¿Sí le ha pasado eso? Ahora, qué bueno que ha sucedido eso, pero algunos de todos modos hacemos eso, ¿verdad? Pero a lo menos vino algo que nos recordó que esto no es de Dios. Y es casi como tener un diálogo con el diablo y decirle: mira, yo no puedo hacer esto. Mira, ¿por qué no te llevas esa cantidad de dinero? Hay necesidad, Dios te la puso ahí. Y luego empiezas a ver el diálogo. No, mira, no creo que Dios me la haya puesto ahí, porque para empezar no es mío, no debo de robar. Dios dice en su palabra que no debo de robar. No, Dios te lo puso a ti. Acabo, mira, esa persona o ella no necesita. Tu patrón tiene dinero. Y luego empiezas el diálogo. Haz de cuenta igual. Así como con Jesús. Si eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios. Está hablando del poderío, hermano, de su autoridad. Hijo de Dios, igual a Dios, con poder, con majestad, con señorío. El creador de los cielos y de la tierra, aquel que le estaba hablando a él lo crió a él. Poderoso, hermano, lo que le está diciendo. Y Jesús: escrito está y escrito está. Pero Eva no tuvo eso. Eva dijo: sí, Dios dijo. La palabra de Dios, entiéndese, la palabra de Dios. Usted puede sacar el texto cuando alguien le dice: mira, no, pero mira, la Biblia dice, yo soy cristiano, yo no debo de mentir, yo no debo de robar. Te llaman, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde al trabajo, pónchame por mí. ¿Sí o no? Digo, no quiero exponer a nadie, pero yo también trabajé secularmente, hermanos. Y sé que existe eso. ¿Qué vas a hacer? Pobrecito, es que voy tarde y esto. Pero tú sabes que es en contra de la póliza. Y más si eres supervisor o tienes un puesto de autoridad. No que quieras hacer mala onda, como dicen por ahí, o que eras un supervisor malo, que quiere solamente operar bajo el libro. Es que ya no importa eso, hermanos. Lo que importa es que eres cristiano. Soy cristiano.
Yo no vivo tanto en las reglas de las pólizas de este mundo, vivo bajo las pólizas y las reglas de la palabra de Dios. Pero viene el diablo y te dice, hazlo así. Y tú sabes y dices, yo no puedo hacer esto. Y le dijo a esta mujer, yo conozco la palabra, haz de cuenta, escrito está. Escrito está. Le dice así, mira, escrito está. Del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Escrito está. Está hablando de la palabra de Dios, ¿sí o no? Haz de cuenta Jesús, escrito está. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No morirás. Morirás. Fíjate, no morirás. Y yo analizando eso, esas son palabras fuertes, hermanos. Porque aquí está cambiando Eva su perspectiva de la palabra de Dios que le dijo, vas a morir. Y viene esta palabra del diablo y le dice, no vas a morir. Cuando te pasa a ti, cuando me pasa a mí, it's okay. It's okay. Comete fornicación, no va a pasar nada, nadie va a saber nada. Comete adulterio, no se va a dar cuenta nadie. Róbate esto, haz esta estafa, renuncia al ministerio. Muchas cosas que podemos hablar de esto, que viene el diablo y te incita o te trae a la mente, o nos trae el diablo y sus demonios. Uno se defiende de repente con esta palabra, no, Dios dijo que no puedo. Y viene el diablo con una contradicho, ¿no? Contradicción. De lo que tú dices te va a dar la contra y te va a decir esto. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morirte, no vas a morir. No le creas a la palabra de Dios como el diablo nos dice, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí nos dice muchas veces. Es que no es para tanto, God is love. Y sí. ¿Por qué en la iglesia fulana de tal permiten esto? Y por eso muchos jóvenes o muchas personas liberales prefieren irse a una iglesia así, porque ahí permiten ser homosexuales, permiten ser, no creen ya en el matrimonio bíblico, y prefieren, y cuando vienen con uno dices, no, aquí no puedes, si no puede, por ejemplo, yo no te puedo correr de la iglesia, pero aquí tú no vas a poder ministrar o estar en el ministerio, estar en cualquier actividad ministerial como servidor si no estás casado. No, pues allá sí. Es más, yo he llegado a conocer gente que nunca se casó en la vida y ministraban. Dices, pero ¿cómo? Bueno, es que ahí nos dejan. Y dicen, no, es que mira, el matrimonio es divino, es algo entre Dios y los hombres. Entonces yo oro por el hermano y la hermana y Dios hace la obra y ya nos unimos al matrimonio. Pero Pablo dice que las leyes terrenales, ¿para qué fueron hechas? Romanos 13. Y aquí en Estados Unidos la ley terrenal considera, en este país, en California, considera un matrimonio legítimo, y bíblicamente, aún en cuestión de civil, el matrimonio. Si vas a las cortes, sacas tu licencia, y si yo no puedo casarte, que tengo la autoridad también judicial o de esta civil, un juez te puede casar. Y para Dios eso es legítimo, porque es el gobierno y que Dios lo hizo, pero hay gente que no, y hay pastores que desafortunadamente están enseñando eso. Llega esa voz, llega aquí a la iglesia, llega por ahí, no se hizo como yo quería, entonces voy a ir allá a la esquina, porque allá en la esquina sí lo permite. Cuando Dios dice que no. Y esto le pasa a esta mujer. Si no sabe Dios, versículo 5, que el día que comáis de él, sabe Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero que analice el texto, hermano. ¿Dijo Satanás una verdad o una mentira?
Usted analícela. ¿Dijo Satanás una verdad o una mentira? Lea el texto. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿se recuerda? ¿Y se dieron cuenta que estaban desnudos? Y seréis como Dios. Ellos entendieron, probablemente ella entiende Dios en divinidad. Pero quiero usar la otra frase que usa aquí el diablo: sabiendo el bien y el mal. Fíjate, hermano, es igual lo que le dice Jesús, escrito está, le trae la palabra, le enseña la palabra, le enseña una verdad. Escrito está y escrito está. Es una palabra. Perdón, solamente el diablo usó la escrito está una vez, Jesús la usó 3 veces. Pero el diablo trajo esa palabra, escrito está. El diablo dice, no, oiga bien esto, porque nos sucede siempre. Y si no estamos escuchando, no tenemos el discernimiento encendido de la palabra en nuestras vidas, pues sí, Dios sabía que tenía necesidad y ahí te va. Y fíjate, hermano, óigame bien, quizás nunca se den cuenta. Nunca se dé cuenta. Pero el pecado está. Y tú vas a tener que sufrir las consecuencias. Tarde o temprano, y más temprano que tarde. Nadie se dio cuenta, no pasó nada. 10, 15, 20 años y ¡pum! Dios trata con eso. En un verdadero arrepentimiento genuino, hermanos, vas y entregas lo que tomaste, aunque te cueste tu trabajo y te cueste tu reputación y todo eso. Vas y declaras lo que hiciste, te confiesas. Claro, le pides a Dios que Él te dé sabiduría cómo hacerlo, pero en una verdadera, genuina arrepentimiento, porque si no, ahí lo vas a traer contigo. Ahí lo vas a traer y solamente Dios sabe, pero ahí lo vas a traer. Estoy hablando ahora en Cristo, ¿eh? Antes de Cristo Él ya perdonó todos tus pecados en tu arrepentimiento, pero ahora en Cristo, hermanos. Fíjate, esta mujer, ella oyó. ¿Sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos? ¿Ya? Y seréis como Dios en este punto, sabiendo el bien y el mal. El único que sabía el bien y el mal aquí, en este contexto que está diciendo Satanás, era ¿quién, hermanos? Pero también él. Él también. Porque cuando Dios lo creó en la eternidad, lo creó santo, hermanos. Hasta que fue hallado en él, ¿qué? Maldad. Él entiende, él sabe lo que está diciendo, pero está manipulando la palabra de Dios. Dios sabe. Y viene la mente y dice, acabo Dios sabe lo que voy a hacer. Y si pasa, Dios lo permitió. Era de Dios que pasara esto, ¿really? Sin ir a la palabra, sin realmente considerarlo. No, hermanos, no. Es una decisión que yo tomé y escuché, así como esta mujer. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Entonces me da la escritura a mí personalmente, entiendo el texto, que antes para ella, ¿cómo era ese árbol? Antes de que llegara la palabra del diablo a su vida, ¿cómo miraba ese árbol? Yo creo que lo miraba como el contexto dice, un árbol de muerte. Ese árbol es de muerte. Así como los pecados que nos puede llevar a la muerte, hermanos. Y cuando digo muerte es eso que nos separa.
Un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, un pecado, todo eso puede separarnos. Nos separa de nuestra familia, nos separa de nuestra esposa, de su esposo, nos separa de las amistades que ya no confían en nosotros. Te robas algo, ya te separa de eso, te corren del trabajo, estás en un problema ahora, te separa, y no se diga de Dios y su presencia. Dios no puede habitar en medio del pecado, hermanos. Dios no puede tener comunión con el pecado. La Biblia dice que Él está enojado todos los días. ¿Con quién? Con el pecador. No tiene relación. Por eso nosotros tenemos que estar bien firmes, hermanos, porque el diablo quiere que tú te separes de Dios. Quiere que yo me separe de Dios en todas las áreas. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y siempre me hago esa pregunta: ¿y cómo era antes? ¿Por cuántos años vivieron ahí? La Biblia no dice de eso. Antes de la caída no habla del tiempo. Antes de la caída no habla del tiempo, hermanos. ¿Cuántos años vio ese árbol de muerte? Yo he conocido gente, hermano, que le ha servido a Dios muchos años, y yo digo: ¿qué pasó? 20, 25 años, y ahora los hoyos que se están divorciando por infidelidad. What? Todos estos años sirviéndole de pastores, de ministros. Really? ¿Robaron? Entonces, ¿cómo? Y de repente hablas con ellos: hermano, pues que sabe la debilidad y bla, 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 bla. Pero hermano, tienes años en la iglesia. Eras líder de la iglesia, tenías un conocimiento de la palabra, eras maestro de la iglesia, pastoreabas, ministrabas al pueblo. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, empezó a escuchar. Y ya ese que para él era un pecado, cualquier pecado, o sea, te aleja de Dios. Cuando para él esa persona era, ya después empezó a hacer algo como y por causa de la sociedad y por causa de las religiones y las diferentes denominaciones ya flexibles, que en un tiempo, si usted va 50, 100 años atrás, eran dominaciones o iglesias poderosas en la palabra, sana doctrina. No, hermanos, iglesias poderosas en la palabra, sus fundadores, que ahora son iglesias completamente liberales, que han dejado completamente la sana doctrina. Y tú pensarías: pero ¿cómo fue eso? Tanto año. Por eso, porque empezaron a escuchar que aquello que lo miraban feo y de muerte, ahora lo miran de placentero, como una necesidad. Como que Dios sabe mi corazón, yo le amo, pero voy a practicar esto. Al cabo, pues mientras yo no le cause daño a nadie. Ella vio el árbol que era bueno para comer, y fíjate, y agradable a los ojos. Antes lo miraba como un árbol desagradable, un árbol que le iba a producir muerte. Y fíjate, y lo miró de esta manera: y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Wow, hermanos. Si tú estás en un paraíso, hablando humanamente, óigame bien, hablando humanamente, algunos de nosotros nos ha tocado ir a Cancún, a los congresos matrimoniales. Y por 2 días y medio, hermanos, te sientes como rico, ¿sí o no, Rogelio? Alfredo, ahí te sientes porque todo te sirven. Vas a un hotel que es all inclusive, todo incluido. Y la gente te sirve, quiere esto, quiere aquello, ¿en qué le podemos servir? Y donde te van mirando y te sientes, y tú nomás agarras el teléfono: quiero esto, y como todo está incluido, te lo traen. Cuanta comida quieras, todo te traen. Y hablando humanamente, muchas veces te quieres quedar ahí por un buen tiempo. Hablando humanamente,
como que aquí voy a descansar, aquí no hay presión de nada, todo está bien, como todo está, ya se pagó, ya está todo bien, tranquilo, aquí estoy, me traen comida, me traen bebidas, me traen esto, me traen el otro, cualquier cosa, nomás piense usted, todo te lo traen. Vas a los restaurantes, hay como 7, 8 restaurantes en el hotel, a los que quieras, cuanto quieras consumir, todo. De este lado de la eternidad, humanamente, un paraíso. Probablemente el que hemos ido, hay mejores todavía, que se paga más dinero. A lo mejor usted ha estado ahí, todavía mucho mejor. Ya 5 estrellas no es el mínimo, ahora son 5 diamantes. Pero llega el momento donde dices tú, si aquí está todo para... Y si te dijeran, quédate aquí todo el resto de tu vida, ¿para qué necesito lo otro? Estoy hablando de lo humano, ¿eh? Para ella, ahora, por causa de esta palabra que vino a ella, ya no miraba el árbol como un árbol de muerte, ahora lo miraba como un árbol que te va a dar sabiduría. Codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora yo me pongo a pensar, si tienes todos los árboles del mundo, yo no sé qué fruta hubiera ahí, hermano, hay fruta muy buena, pero yo en mi humanidad quiero creer, y eso es personal, no está en la Biblia, que hubo frutas en ese paraíso que no existen ahorita. Y como era un paraíso perfecto, ¿te imaginas la perfección de la fruta? ¿El sabor de la fruta? No hay fruta así. Hemos probado buena fruta, ¿sí o no? Pero como esa, como era perfecto, tenía todo esto a tu alcance. Preferir ir por aquello que Jehová te dijo que no. Y es como todo pecado, hermano. Es como todo, prefiriendo aquello que Jehová dice o su palabra dice que no, de todo lo que tiene las bendiciones, tu actitud, tu conducta, todo lo cómo puedes vivir una vida recta, en temor a Dios, fiel a tu esposa, a tu esposo, fiel a tus padres, fiel a tus hijos, fiel al ministerio, fiel en tu trabajo, todo lo que Dios dice en su palabra que tú debes de comportarte de la manera digna de nuestro llamado, dice la Biblia, todo, y por una de tantas bendiciones, de que Dios te va a dar, jovencita, el marido que Él ya tiene para ti, pero por una mala decisión, arruinaste tu vida. O el joven arruinó su vida. Él ya tenía en plan, porque Dios está en plan de todo, especialmente el cristiano, él ya tiene todo calculado, hermanos. Todo lo tiene bien. Y aprendemos, por ejemplo, aprendemos de David, aprendemos de Abraham. Aunque no era el plan de Dios, de lo que le sucedió a ellos, no era el plan de Dios. No era el plan de Dios que él tuviera a Ismael. No era el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios era Isaac. Él es el de la promesa. Y lo tendrás con tu esposa, aunque sea estéril. Pero no pudo esperar el tiempo y tuvo relaciones con esta mujer. Y Dios permitió. Si Dios hubiera querido, Él podía haber hecho estéril a esa mujer así, hermanos. Y también, o naciendo como le pasó a a David, naciendo su hijo se podía haber muerto. Y no pasa nada. Lo permitió para enseñanza nuestra, que cuando entras en la desobediencia de Dios, va a haber siempre, ¿qué, hermanos? Consecuencias. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Y cómo estamos viendo lo que estamos escuchando? Y siempre tú y yo tenemos la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y te va a decir, no es cierto, no dice eso. Mira, eso es para Israel. No, eso era para la iglesia fulana de tal. No, hermanos, todo fue escrito para nuestra enseñanza. Ahora, no todo va a aplicar. Bueno, la Biblia dice que todo varón se circuncise. No aplica.
Eso lo entendemos, no aplica. Todo varón judío en la ley se debe de circuncidar. Yo no puedo aplicar eso a la iglesia ahorita, no aplica. Pero la Biblia dice que sí debemos de vivir en santidad, que no debemos de robar, que no debemos de mentir, que tenemos a un solo Dios que debemos de adorar. ¿Sí o no? La Biblia dice todo eso. Y que debemos de comportarnos como es digno nuestro llamado. Y que debemos vivir en santidad y hacer las cosas que le agradan a Dios. Eso está en la Biblia. Y que como hijos debemos de obedecer a nuestros padres. Y los padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Y el matrimonio se debe de amar. El hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer debe someterse a su esposo como se somete a Cristo. Eso dice la Biblia. Y como patrón debo tratar bien a mis empleados. Y yo como empleado debo de ser sumiso a mi patrón. Eso dice la Biblia. ¿Me explico, hermanos? Eso dice la Biblia. Y que los pastores somos esclavos de la iglesia, pero la iglesia debe someter a los pastores. ¿Eso dice la Biblia, sí o no? Eso dice la Biblia. Pero el diablo quiere llegar aquí. Él quiere llegar aquí. Si dice, pero te voy a convencer que tú miras las cosas con otra perspectiva. Y ahora vas a ver las cosas como yo las miro, dice el diablo y sus demonios. Yo miro que no vas a morir. Al contrario, vas a saber lo bueno y lo malo. De verdad, sí va a morir y sí va a saber lo bueno y lo malo. Pero le mintió en lo que es más delicado, la muerte. El hombre de ese momento dejó de vivir. Murió con su relación con Dios, pero físicamente ya empezó a morir. Cuando ellos estaban para vivir eternamente y para siempre, en su humanidad. Y con el tiempo claro, vivieron 900 años, 600 años y todo eso, pero después del diluvio, ¿qué pasó? 120 años y de ahí para abajo. Y ahorita, ¿cuánto vivimos? Muy pocos viven 100 años, hermanos. Son muy pocos. 70, 80, 90 y son los que están bien bendecidos porque se cuidaron. Y el hombre, ahora en Cristo, sí vive para siempre, amén. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Sí es cierto? Vas a saber el bien y el mal. Ahora se dieron cuenta, porque se acuerda cuando leemos allí en el capítulo anterior que dice que estaban ambos desnudos y ¿qué? ¿Y no se avergonzaban? No se avergonzaban, estaban desnudos y no se avergonzaban. Estar desnudos ahorita es vergüenza. ¿Ok? O sea, hablando humanamente, hablando socialmente, así, es una vergüenza. Debe de causar vergüenza porque debe de haber pudor. Pero aquí, en esta situación que ellos estaban en santidad, no era vergüenza. Pero en el momento que entró la maldad o escucharon al diablo, en este contexto es el puro diablo en sí, escucharon, miró, tomó, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esa es una enseñanza tocante a la religión, del hombre querer cubrirse sus pecados con sus propios hechos. Y si usted da cuenta ahí más adelante, no lo vamos a leer por causa del tiempo, es donde Dios por primera vez establece perdón de pecados por remisión o por una víctima inocente. Dios mata, no sé cuántos animales, sería 1 o 2, no sé, mata para cubrir a Eva y a Adán, fíjate, mata para cubrir lo que ellos identificaron como vergüenza. No tanto lo de adentro, sino cuando se miran físicamente, qué vergüenza. Ahora, Dios mata a víctimas, 1 o 2, no sé, pero mata a una víctima inocente, derrama esa sangre, se derrama porque lo mata. Y tiene que cortar la piel, hermano, y entienda, tiene que haber derramamiento de sangre. No puedes cortar la piel que no haya sangre. Y los tapa, los cubre. En el plan que Dios ya había especificado
que solamente Cristo iba a poder cubrir nuestros pecados. Solamente Él. Y no solamente cubría nuestros pecados, ahora en Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esto bien claro. Eva no pudo, pero no es porque no haya tenido la palabra, hermanos. Es porque continuó la conversación. Si ella hubiera proseguido en la palabra, no, es que Dios dijo que no. Así como Jesús, es que Dios dijo que no. Es que Dios dijo que no. Y ¿sabes qué? Vete. O ¿sabes qué haces? Digo yo. ¿Por qué no aclamó a Dios? O a su marido. Porque va a haber un momento, hermano, donde sí estás ahí, entre la espada y la pared. ¿Sí o no? Ahí estás, entre la espada y la pared. Ahí estás. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Aclamad. Como dijo el salmista, y estoy parafraseando, él estaba en un lodo cenagoso, y Jehová escuchó su voz, ¿y qué hizo? Y lo rescató. Va a llegar ese momento. Si no llegó, va a llegar, o va a llegar, o está ahorita. Y estás en esa decisión: lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Estás en esa decisión. Yo te aconsejo que obedezcas la palabra de Dios y no la palabra del diablo y sus demonios. Porque va a ser muy difícil. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me entienden? Va a ser muy difícil. Usted conoce personas, yo conozco personas que ahí están y no han podido salir. Y tú les llevas la palabra y le dices: ¿sabes qué? Ya salte de allí, hombre, aquí estamos para apoyarte, para ayudarte. Y tú lo mirabas fieles en la palabra, en el servicio. Y ahora así te quiere ver el diablo y sus demonios, y así me quiere ver el diablo y sus demonios, hermanos. Imagínate el logro que tuviera el diablo y sus demonios de esta iglesia destruida. El logro que tuviera que tu familia fuera destruida, que tú fueras destruido. Ten cuidado a quien estás escuchando, y cuando escuches algo que va en contra de Dios, hermano, tienes con firmeza decir: escrito está. Y te va a decir: pero tú necesitas, escrito está. Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero es que tú necesitas esto. Mi Dios dice que yo debo de ser fiel hasta la muerte, y Él me dará la corona de vida. Bueno, tenemos que usar la palabra. Pero no te das cuenta de la necesidad que estás y empiezas a vocear la palabra una vez más, porque va a ganar la palabra, hermanos. Pero si empiezas a obedecer y pensar, decir: sí, eso que era malo ahora sí se mira bueno, porque tengo necesidad. Hermano, hermanita, aquí estamos para ayudarte, darte la mano, pero grande va a ser la caída. Grande va a ser el dolor. ¿Le has dicho a tu hijo que no corra cuando era niño porque se va a tropezar y se va a lastimar? Y cuando se tropezaba y se lastimaba y empezaba a llorar: es que yo te dije, mi hijo, yo te dije, mi hija, y ahí está todo raspado, todo golpeado. A ver, ven para acá, vamos a curarte, pero no se le va a quitar el dolor. Ahí va a estar. Y algunos ya tienen hasta cicatrices. Ahí están, y te recuerda: ahí me acuerdo cuando tenía 12 años y sí me había dicho mi papá que no lo hiciera, pero yo lo hice, y ahí está la cicatriz. Te recuerda. Y fue grande el dolor en ese tiempo. Fuiste restaurado. Pero ¿cuánta gente conoces tú que se le dijo: no lo hagas, y lo hizo, y ahorita no está para contarlo? ¿Sí o no? Tengamos cuidado, mis hermanos. Es el tentador, y te quiere y me quiere ver a mí destruidos. Amén.
Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios, hermanos. Tú conoces tu necesidad, mi hermana, mi hermano, tú la conoces. ¿Y ahí dónde estás? Ruega a nuestro Padre. Ruégale. Él te hará libre. Que cuando vengas a vos tú la vas a reconocerlo luego. Esta no es la voz de Dios. Esta es la voz de ese león que quiere devorarme. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Y en esta tarde te ruego, mi Dios, que tu palabra que ha sido expuesta transforme nuestra vida, mi Dios. Tenemos un enemigo que es el diablo y sus demonios, que quieren vernos devorados, completamente destruidos, como individuos, como matrimonio, como familias, en nuestro ministerio, en nuestro lugar laboral. Él quiere completamente destruirnos, como iglesia también, Señor. Pero tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad, mi Dios. Yo te ruego por aquella hermana, aquel hermano, aquel joven, jovencita, adolescente, Señor, que está en este momento en duda de tu palabra, en duda por la presión de los amigos, en duda por los problemas que tiene en su casa, aquel matrimonio que está en duda por los problemas matrimoniales, aquella familia que está en duda por los problemas familiares, aquella persona, Señor, que tiene un don espiritual como ministro de esta iglesia, pero está en duda. Yo te ruego, mi Dios, que no hagan caso a la voz de este demonio y sus demonios, de este diablo, esta serpiente, Señor, que con su astucia engañó a Eva y así quiere engañar a la iglesia. No, mi Dios, que nos afirmemos y que nos aferremos a tu palabra, mi Dios, porque escrito está: a mi Dios voy a adorar y al solo voy a servir. Gracias, mi Dios. Ahora te ruego que nos lleves a casa, mi Dios, nos protejas y que regresemos este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que tengan un excelente fin de semana, Cuídense.